bienvenidos al segundo módulo de este coloquio para el examen de certificación de la UIF 2023. Agradecemos su presencia y a continuación cedemos la palabra a la maestra Perpetua Ambrosio Ortiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en esta tarde de jueves. Sean bienvenidos a esta segunda transmisión del coloquio para el examen de certificación de la UIF 2023. Pues el día de ayer, de manera breve y detallada en ciertos temas, vimos todo lo que tenía que ver con el primer módulo en cuanto al régimen internacional de prevención del lavado de dinero. Vimos temas como las convenciones internacionales, la Convención de Palermo, la Convención de Viena, la Convención de Mérida, la de financiamiento al terrorismo. Vimos los organismos internacionales que regulan todo el régimen internacional de prevención del lavado de dinero. Revisamos a detalle cada una de las 40 recomendaciones que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional. Estudiamos prácticamente las recomendaciones que son aplicadas al sector de actividades vulnerables y finalmente el día de ayer habíamos hecho un estudio del informe de evaluación mutua que realizó Gafi en 2018 a nuestro país, y por ahí revisamos también una reevaluación que México solicitó en el 2018 y en el año pasado, en julio del 2022, pues Gafi nuevamente hace esa reevaluación de las recomendaciones que en 2018 había tenido como parcialmente cumplidas o como no cumplidas. Entonces, en ese sentido, daríamos por concluido esa primera fase del régimen internacional de prevención del lavado de dinero, y como se les comentaba el día de ayer, el día de hoy vamos a estar viendo este segundo rubro del régimen nacional de prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, nuevamente reitero, en caso de que tengan alguna duda, algún comentario, alguna observación que encuentren en el transcurso de la charla del día de hoy, pues con todo gusto pueden realizar sus comentarios correspondientes para que sean atendidos, ¿vale? En ese sentido, pues vamos a empezar a analizar como tal ya cómo está constituido, cómo está integrado este régimen internacional régimen nacional de prevención del lavado de dinero en nuestro país. Comentábamos de manera muy general el día de ayer que existen sujetos obligados, los cuales o quienes tienen que dar cumplimiento a todas esas disposiciones de prevención del lavado de dinero. En ese sentido, en nuestro país existen, se ha clasificado estos sujetos obligados en dos tipos. Por un lado tenemos al sector de entidades financieras y por el otro lado tenemos al sector de actividades vulnerables propiamente dicho, ¿no? Entonces, les comentaba el día de ayer que realmente no nos vamos a enfocar en el sistema financiero, toda vez que el examen realmente está enfocado únicamente para el sector de actividades vulnerables, ¿vale? Entonces, el primer rubro de cómo está compuesto este régimen de prevención del lavado de dinero, vamos a encontrar al sector financiero y a las actividades vulnerables. Posteriormente tenemos otro rubro que son los organismos reguladores. Recordemos que el día de ayer también, cuando analizábamos las recomendaciones de Gafi, encontrábamos una de las recomendaciones que se denomina responsabilidad de los organismos reguladores y supervisores, así como las facultades de estos organismos reguladores y supervisores. Entonces, en seguimiento a esa recomendación de Gafi, en nuestro país se encuentra este tipo de organismos. Les comentaba también de manera anticipada el día de ayer que el organismo regulador para el sector financiero, bueno, en sí el organismo regulador es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero se desprenden sus organismos desconcentrados, en ese caso como es la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, que por sus siglas UBA, esta unidad realmente se encarga o es el ente regulador del sector financiero. Y en cuanto al sector de actividades vulnerables, la unidad de inteligencia financiera es la unidad o el organismo regulador, ¿sale? Ahora bien, ¿cuál es el organismo supervisor?
para efectos del sector financiero, pues vamos a encontrar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el tema de todo lo que tenga que ver con el tema de seguros, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontramos también a la CONSAR, y para las actividades vulnerables, quien es el organismo supervisor es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y nuevamente encontramos en este régimen a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero aquí ya juega o tiene un papel como un ente de unidad de inteligencia financiera y no como un ente de organismo regulador. Recordemos un poquito la recomendación 29 que analizábamos, que en cumplimiento de esa recomendación 29, Gafi exige a los países que deben contar con una unidad central que tenga las facultades para recibir, para analizar y para diseminar todo tipo de reportes de operaciones sospechosas o bien información que pueda estar involucrada con temas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Y en ese sentido es que existe en este régimen la unidad de inteligencia financiera, ¿sale? Posteriormente tenemos al rubro de Procuración de Justicia, que estos se van a encargar prácticamente de pues la persecución e investigación del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es por esa razón que encontramos en este rubro pues a la Fiscalía General de la República, ¿no? Y en un último rubro se encuentra la impartición de justicia, prácticamente donde ya se involucra el Poder Judicial, que es pues realmente el esquema como la última línea, que se va a encargar al estudio y a la substanciación del juicio en materia penal en torno a la comisión del delito ORPI o financiamiento al terrorismo. ¿Cómo funciona entonces este régimen, este esquema, por así decirlo? Pues inicia primeramente con los organismos reguladores, que esos organismos reguladores son los que tienen la facultad de emitir todas las disposiciones o la normativa relacionada al cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Es decir, la UVA, por su parte, emite sus disposiciones aplicables para el sector financiero y la Unidad de Inteligencia Financiera emite sus disposiciones aplicables para el sector de actividades vulnerables. Una vez que ya se cuenten con un dispositivo normativo en el cual se establezcan las obligaciones para los sujetos obligados van a enviar esa información de cumplimiento a los organismos supervisores. ¿Por qué? Porque estos organismos supervisores son los organismos que van a tener esa facultad de llevar a cabo revisiones de verificación de cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados. Entonces, la primera línea que encontramos en rojo es el envío de ese cumplimiento para que en su momento los organismos supervisores validen la información. En caso de requerir información adicional que permita aclarar ese tipo de operaciones, podrá solicitar a los sujetos obligados vía requerimiento o a través de sus facultades de una verificación de cumplimiento de obligaciones, podrá recabar más información, ¿va? Posteriormente, también ese envío de información de cumplimiento llega al organismo supervisor, pero también llega a la Unidad de Inteligencia Financiera. Recordemos que les comentaba que esa Unidad de Inteligencia Financiera debe o tiene la facultad de recibir, de analizar y diseminar todo tipo de información que pueda estar involucrada con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Entonces, la unidad recibe esos informes para hacer su estudio, su análisis de inteligencia y determinar si esa información que recibe a través de los avisos o reportes puede constituir un caso o una situación que pueda de cierta manera determinarse que se está cometiendo el delito ORPI de financiamiento al terrorismo en esas operaciones, ¿no? Una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con un caso armado, por así decirlo, esta tendrá la facultad de presentar las denuncias correspondientes e información de inteligencia. Una vez que presente la denuncia ante la Fiscalía, estos realizan ya propiamente
todo el tema de investigación de la posible comisión del delito de lavado de dinero y se consigna ya propiamente la investigación para ser estudiada y en su momento o en el momento procesal oportuno pues se obtenga una sentencia, ¿no? Esta línea roja va pues de izquierda a derecha y cómo existe una retroalimentación en este régimen nacional de prevención del lavado de dinero, pues iniciando de todos los organismos del Poder Judicial de la Federación, pues estos tienen la obligación de identificar los elementos de prueba del delito que deben ser admitidas en caso de que se advierta que existe el tema de lavado de dinero. Aquí, donde es interesante su intervención, les comentaba el día de ayer cuando explicaba la clasificación de las unidades de inteligencia financiera, les comentaba que la unidad de inteligencia financiera que tenemos en nuestro país es de naturaleza administrativa, por lo cual no puede hacer o no tiene facultades de investigación, porque las facultades de investigación en este régimen las tiene la Fiscalía General de la República. En ese sentido, cuando sin embargo, la unidad de inteligencia financiera en el ejercicio de sus atribuciones que tiene, toda la información de inteligencia que llega a recibir la puede incorporar en la substanciación del juicio. Sin embargo, para que puedan ser legítimas ese tipo de pruebas que la unidad de inteligencia financiera recaba o recibe en cumplimiento o por disposición normativa y los sujetos obligados se la proporcionan, para poder incorporar toda esa información, ese análisis de inteligencia, lo que se tiene que realizar es solicitar, a través del Ministerio Público, solicitar al juez este tipo de pruebas para que el juez las autorice y de esa manera se puedan llegar a incorporar propiamente en el juicio penal. Es por esa razón que la tarea principal en este punto del Poder Judicial es identificar estos elementos de prueba y validar cuáles sí tiene que admitir y qué pruebas no tiene que admitir para poder considerarlos como un elemento del tipo penal, ¿no? En cuanto al tema de procuración de justicia hacia la unidad de inteligencia financiera, pues existe esa retroalimentación de la información incluida en las denuncias e informes de inteligencia. Lo que se había implementado por el 2021-2022 es que la unidad de inteligencia financiera en el momento de que presentaba sus denuncias por el delito de lavado de dinero incorporaba toda la información de inteligencia que previamente ya había recabado de los sujetos obligados. Sin embargo, existieron muchas deficiencias en esa incorporación de pruebas porque eran pruebas que no estaban judicializadas y que no las había autorizado propiamente un juez de control en la secuela del procedimiento penal. Entonces, por esa razón es que el Ministerio Público de manera aislada no puede solicitar de manera directa, sin previa autorización del juez, ese tipo de información. Si bien es cierto, puede haber retroalimentación desde las facultades del Ministerio Público para investigar o recabar información para en su momento aportar todos los elementos para que se vincule a proceso a las personas que estén cometiendo este delito. Lo cierto es que necesariamente se tienen que solicitar autorización de un juez este tipo de pruebas que tiene o que emite o que obtiene más bien en cumplimiento de sus obligaciones, de sus atribuciones la UIF. Forzosamente este tipo de pruebas las tiene que solicitar con un juez para que sean incorporadas y pues todo ese trabajo de inteligencia realmente valga la pena y no las desincorporen del juicio por no ser legítimas, ¿no? En retroceso, ¿qué otra línea se juega entre la unidad de inteligencia financiera y los organismos supervisores? Pues la unidad de inteligencia financiera puede informar a los organismos supervisores del cumplimiento de los sujetos obligados en términos de los reportes de avisos, es decir, puede, en términos de esos convenios de colaboración que firman o que celebra la UIF
y los organismos supervisores puede indicar qué datos a lo mejor no son creíbles o qué datos no son correctos de la información que los sujetos obligados proporcionan en esos reportes o en esos avisos. Y derivado de esa retroalimentación que existe, lo que puede hacer los organismos supervisores entonces es, como primer punto, realizar visitas o verificaciones de cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados. Hablemos del SAT. El SAT puede llevar a cabo, a través de la administración competente, la visita o la verificación de cumplimiento de obligaciones, y posteriormente a ello puede determinar su cumplimiento o su incumplimiento e imponer una sanción a través de una multa, ¿no? Que también las vamos a analizar más adelante el día de hoy. Y en cuanto a qué otra línea de comunicación puede existir entre la UIF y los sujetos obligados, es que la unidad de inteligencia financiera de manera directa puede retroalimentar a los sujetos obligados respecto a la calidad de los reportes, de los avisos enviados, así como la diseminación de guías, mejores prácticas, indicadores de riesgos y tipologías. De hecho, esta es una de las líneas de comunicación que quienes damos cumplimiento a las obligaciones que establece la ley, pues de manera constante, la unidad de inteligencia financiera hace este tipo de notificaciones.